Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, y sé que a muchos de ustedes también les encanta, las series turcas de drama y romance histórico. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas palaciegas, amores prohibidos, vestuarios impresionantes y batallas épicas. Turquía lo vuelve a hacer. Una vez más nos trae historias que nos atrapan desde el primer capítulo y nos dejan con ganas de más. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Subo contenido semanalmente sobre series, películas, libros y todo lo relacionado con el entretenimiento. Así no se perderán ninguna de mis recomendaciones y análisis. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de esas joyas turcas que nos transportan a otra época. En este vídeo, no solo voy a recomendarles algunas de mis series favoritas, sino que también voy a analizar qué es lo que las hace tan adictivas, porque conectan tan bien con el público global y qué elementos las diferencian de otros dramas históricos. Uno de los aspectos más importantes de estas series es, sin duda, su ambientación. La recreación de la época otomana, por ejemplo, es sencillamente espectacular. Desde los palacios majestuosos hasta los trajes elaborados, todo está cuidado al detalle. Los decorados son fastuosos, las joyas deslumbran y la arquitectura te deja sin aliento. Todo eso contribuye a crear una atmósfera mágica que te transporta directamente a ese periodo histórico. No es solo una ambientación bonita, es una ambientación que te hace creer que realmente estás allí, viviendo y respirando en esa época. Es una inmersión completa que va más allá de la simple estética, es una reconstrucción meticulosa de un mundo perdido. Piensen en la investigación histórica que debe haber detrás de cada diseño, cada accesorio, cada pieza de tela. Es un trabajo de amor y dedicación que se traduce en una experiencia visual cautivadora. Pero la ambientación no lo es todo. El corazón de estas series reside en sus personajes complejos y en las relaciones apasionantes que se tejen entre ellos. Las historias de amor son intensas, a menudo marcadas por la diferencia de clases, las intrigas políticas y los obstáculos insuperables. Los protagonistas suelen ser personajes fuertes y decididos, pero también vulnerables y llenos de contradicciones. Los villanos, por su parte, son astutos y despiadados, capaces de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Y los personajes secundarios a menudo tienen sus propias historias interesantes que se entrelazan con la trama principal, enriqueciendo el relato y añadiendo nuevas capas de complejidad. No se trata solo de buenos contra malos, se trata de personas atrapadas en circunstancias extraordinarias, tomando decisiones difíciles con consecuencias que resuenan a lo largo de generaciones. Exploramos la moralidad en zonas grises, los sacrificios que se hacen por amor, lealtad y poder, y la lucha constante entre el deber y el deseo. ¿Qué decir de los giros argumentales? Estas series están llenas de sorpresas y revelaciones inesperadas. Cuando crees que ya sabes lo que va a pasar, ¡zas!, la trama da un giro de 180 grados y te deja completamente boquiabierto. Las conspiraciones palaciegas, las traiciones, los secretos ocultos y las alianzas inesperadas son elementos recurrentes que mantienen la tensión y te enganchan hasta el final. Nunca sabes quién es amigo y quién es enemigo, y eso es parte del encanto. Cada episodio es una pieza de un rompecabezas intrincado, donde las verdades se revelan gradualmente y las lealtades se ponen a prueba constantemente. La maestría con la que se dosifica la información, creando una sensación de anticipación y suspense, es una de las claves de su éxito. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de mis recomendaciones personales. Empezaremos con una serie que probablemente ya conozcan, pero que es imprescindible en cualquier lista de dramas históricos turcos, Magnífico Siglo. Esta serie narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. La serie es un despliegue de lujo, intrigas y pasiones desbordantes. La actuación es impecable y la historia es fascinante. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Magnífico Siglo no es solo un drama romántico, es una exploración del poder, la ambición y las consecuencias de gobernar un imperio vasto y complejo. La serie se adentra en la política del harén, mostrando las luchas internas y las estrategias que Hürrem empleó para ascender al poder.
También explora las relaciones de Suleimán con sus hijos, sus consejeros y sus enemigos, pintando un retrato completo de un líder carismático pero también atormentado por sus responsabilidades. Otra serie que me encantó es El Sultán Qosem, que es una especie de secuela de Magnífico Siglo, y se centra en la vida de Qosem Sultán, otra mujer poderosa que gobernó el Imperio Otomano durante la minoría de edad de su hijo. Esta serie es aún más oscura y violenta que Magnífico Siglo, pero también es muy adictiva. La interpretación de Beren Saat como Qosem Sultán es simplemente magistral. El sultán Qosem se adentra aún más en las intrigas palaciegas y la lucha por el poder, mostrando la crueldad y la astucia necesarias para sobrevivir en un mundo donde la traición es la norma. Qosem es un personaje complejo y fascinante, una mujer que debe tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y su imperio, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad y moralidad. La serie explora temas como la maternidad, el liderazgo y el papel de la mujer en una sociedad patriarcal. Si buscan algo un poco diferente, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, una serie que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es más de acción y aventura que de romance, pero también tiene sus momentos emotivos. Las escenas de batalla son espectaculares y la trama es muy interesante. Además, te permite conocer los orígenes del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul ofrece una visión fascinante de la vida en la frontera, donde las tribus turcas luchaban por sobrevivir y expandir su territorio. La serie se centra en la figura de Ertuğrul, un líder valiente y justo que se enfrenta a enemigos poderosos y traiciones internas. La serie explora temas como la fe, la lealtad, el sacrificio y la importancia de la unidad para alcanzar un objetivo común. Las escenas de batalla son impresionantes, con coreografías elaboradas y efectos especiales realistas que te sumergen en el fragor de la lucha. Y hablando de orígenes, Kurulus, Osman es la continuación de Dirilis, Ertuğrul, y se centra en la vida de Osman y la fundación del Imperio Otomano. Esta serie es aún más ambiciosa que su predecesora, con una producción impecable y una historia llena de intrigas y batallas. Si te gustó Dirilis, Ertuğrul, no te puedes perder Kurulus, Osman. Kurulus, Osman continúa la saga familiar, mostrando la determinación de Osman para construir un imperio duradero. La serie explora los desafíos que enfrenta Osman al unificar a las tribus turcas, establecer una nueva identidad y enfrentarse a enemigos poderosos como el Imperio bizantino y los mongoles. La serie se caracteriza por su ritmo rápido, sus escenas de acción emocionantes y sus personajes carismáticos. Más allá de estas series ambientadas en el Imperio Otomano, hay otras producciones turcas de drama histórico que también merecen la pena. Por ejemplo, Batam Sensin, que se ambienta durante la Guerra de Independencia de Turquía y narra la historia de un oficial del ejército otomano que se enamora de una enfermera griega. Es una serie muy emotiva y conmovedora, que explora temas como el amor, la guerra y la identidad nacional. Batam Sensin ofrece una perspectiva única de la guerra, mostrando el sufrimiento y la pérdida que afectan a ambos bandos del conflicto. La serie se centra en la historia de amor prohibido entre Cevdet, un oficial otomano que se ve obligado a traicionar a su país, y Azize, una enfermera griega que lucha por sobrevivir en medio de la guerra. La serie explora temas como el patriotismo, la lealtad, el sacrificio y la dificultad de mantener el amor en tiempos de conflicto. Otro ejemplo es Payitat, Abdülhamid, que se centra en la vida del sultán Abdülhamid II, uno de los últimos sultanes del Imperio Otomano. Esta serie es muy interesante porque te permite conocer un periodo histórico crucial para Turquía y el mundo. Además, la actuación de Bülent İnal como Abdülhamid II es impresionante. Payitat, Abdülhamid ofrece una visión detallada de los desafíos que enfrentó Abdülhamid II durante su reinado, incluyendo la creciente presión de las potencias europeas, los movimientos nacionalistas dentro del imperio y las intrigas internas de su corte. La serie se centra en la figura de Abdülhamid II, un líder controvertido que es visto por algunos como un déspota y por otros como un defensor de su imperio. La serie explora temas como el poder, la política, la religión y la lucha por la supervivencia en un mundo cambiante. Pero ¿por qué estas series turcas de drama histórico tienen tanto éxito a nivel mundial? Creo que hay varios factores que contribuyen a su popularidad. En primer lugar, como ya he mencionado, la producción es de altísima calidad. Los decorados, el vestuario, la música, todo está cuidado al detalle para crear una experiencia inmersiva. En segundo lugar, las historias son universales. El amor, la traición, la ambición, el poder, son temas que resuenan en personas de todas las culturas y nacionalidades.
Y en tercer lugar, los personajes son complejos y creíbles. No son ni totalmente buenos ni totalmente malos, sino que tienen sus propias motivaciones y contradicciones, lo que los hace más humanos y cercanos al espectador. Además, la universalidad de las emociones humanas representadas en estas series trasciende las barreras culturales e idiomáticas. El dolor, la alegría, el miedo, la esperanza, son sentimientos que todos podemos comprender, independientemente de nuestra procedencia. Además, creo que hay algo en la cultura turca que resulta muy atractivo para el público occidental. Quizás sea la mezcla de exotismo y familiaridad, la combinación de tradición y modernidad, o simplemente la belleza de la lengua turca. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las series turcas han conquistado el mundo entero. La riqueza de la cultura turca, su historia milenaria y su vibrante presente se combinan para crear un tapiz fascinante que atrae a espectadores de todo el mundo. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y ritmos hipnóticos, añade una capa adicional de emoción y autenticidad a las series. Y para terminar, me gustaría destacar que estas series no solo son entretenimiento, sino que también pueden ser una ventana a la historia y la cultura turca. A través de ellas podemos aprender sobre el Imperio Otomano, la Guerra de Independencia de Turquía y otros periodos históricos importantes. Por supuesto, es importante recordar que estas series son ficción y que no siempre reflejan la realidad histórica de manera precisa. Sin embargo, pueden ser un punto de partida para investigar y aprender más sobre la historia y la cultura de Turquía. Las series pueden despertar la curiosidad y fomentar un mayor entendimiento entre culturas. Al ver estas series podemos aprender sobre las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca. En resumen, las series turcas de drama y romance histórico son una combinación irresistible de ambientación espectacular, personajes complejos, tramas llenas de intrigas y una producción de altísima calidad. Son adictivas, emocionantes y te transportan a otro mundo. Si aún no las han probado, les recomiendo que les den una oportunidad. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas de drama histórico. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre series turcas en el futuro. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.